buenas noches. Aquí en nuestro estudio de Canal 11 todo está listo para que comencemos nuestra conversación de este viernes. Y en alguno de los viernes anteriores comentamos usted y yo que el Premio Mazatlán de Literatura 2013 había sido concedido a Jaime Labastida. El jurado consideró que era digno justamente de este galardón una persona cuya obra es un viaje por el conocimiento poético y filosófico y una entrega vivencial al eterno oficio del poeta. Desde luego Jaime es un filósofo y es un hombre que ha trabajado por todos los medios con las palabras. Es editor, es traductor, es ensayista, es maestro. Desde luego usted sabe que su trabajo periodístico ha sido muy importante, entre otras cosas porque dirigió una revista significativa para nosotros, que es la Revista Plural. Ahora hay que decirle que fue colaborador durante muchos años del diario Excelsior, de la revista Siempre, y algo muy importante, es el actual presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Imagínense si no vamos a tener muchas cosas de qué conversar con Jaime Labastida, usted y yo, que por cierto, empiezo esta conversación dándole las gracias por haber venido aquí. Y segundo, ¿cuál es el eterno trabajo del poeta? Bueno, Cristina, permíteme decirte, antes de responder a esa pregunta difícil, desde luego, que estoy muy agradecido contigo y con el Canal 11 por haberme invitado y por las palabras que no merezco con las que has abierto el programa. ¿Cuál es el trabajo del poeta? Luchar, como todos, en la medida de nuestras fuerzas, con el lenguaje, con las palabras que en muchas ocasiones nos dominan y que uno trata inútilmente en muchas ocasiones de dominar para poder expresarse. Luchar con el lenguaje o por el lenguaje. Las dos cosas. Luchas con el lenguaje para enriquecerlo, el lenguaje te enriquece. Hay críticos que dicen que el lenguaje nos habla, que hay unas ciertas estructuras del lenguaje que ninguno de nosotros ha creado, que heredamos, por supuesto. En cierta forma las palabras nos hablan. Por supuesto. Dices mesa, aunque estés con los ojos cerrados y en el vacío, y inmediatamente aparece una mesa. Te están hablando, te están llamando la atención, te están dibujando un objeto que existe en el mundo. Yo digo que el lenguaje es, ¿cómo lo pudiera expresar para hacerme entender mejor? Pues se habla mucho ahora de las imágenes virtuales y de lo que es virtual. No hay nada más virtual que la palabra, porque la palabra te hace evocar, tú acabas de mencionar mesa, independientemente de que haya mesas de 100 colores diferentes, de dimensiones distintas, tú evocas alguna de esas posibles centenares o miles de mesas. Es virtual la palabra, te genera una evocación inmediata. Y además es una provocación, y realmente cada conversación aquí en nuestro estudio de Canal 11 es una provocación, pero amistosa, por supuesto, para que usted dialogue con nuestros invitados. Siempre son personas que nos enseñan algo, nos ayudan a entender el mundo y, por ejemplo, nos ayudan a resolver preguntas que nos hemos planteado. En un libro que acabo de recibir y que me dio mucho gusto, que es El dominio de la tarde, tú te preguntas inmediatamente de dónde realmente viene la palabra, de dónde viene. Bueno, viene de toda la historia de la humanidad. Es decir, estamos hechos de palabras. Además de ser entidades biológicas, pues estamos hechos de palabras. No podemos pensar lo que se llama realmente pensar sin el uso de la palabra. En alguna ocasión, un gran escritor, un gran filósofo, Wittgenstein, dice que el lenguaje recubre el pensamiento como la ropa, el cuerpo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo materializa, ¿no? Yo creo que no hay pensamiento sin lenguaje. E incluso el traje no te recubre solamente. Yo he escrito sobre esto y creo que el traje te revela. Te oculta, sí, pero también te revela. ¿Por qué? Porque cada quien se viste como quiere ser, o como pretende ser, o como es. Bueno, el lenguaje te denuncia inmediatamente. Por supuesto. Es decir, si tú dices, por ejemplo, Octavio Paz, magnífico el ensayo que todos hemos leído de El laberinto de la soledad, y dice, el mexicano se tiene que arrancar la máscara para ser él mismo. Pero es que la máscara se funde con el rostro y acaba uno siendo como la máscara. La palabra máscara es muy significativa. Es una palabra árabe, pero la palabra latina es persona, que era la máscara que recubría al actor, al hipócrita. Eso es lo que significa también un actor, el hipócrita. Pero yo lo que digo es que la máscara
se hace una contigo. Si te arrancas la máscara, te arrancas partes de tu propia carne. Y uno se funde con la máscara. Acaba uno siendo aquello que pretende ser. Yo lo que pretendo aquí es acercarme más a la obra, al trabajo, al pensamiento de uno de los grandes hombres de letras de nuestro país, que es Jaime Labastida. Además, es un excelente amigo, un muy buen maestro y, por supuesto, ha recibido toda clase de premios, pero creo que el mayor es que tiene un público constante, un público que lo ha seguido a través de los años. Me emociona mucho lo que dijiste hace un momento. Somos palabras. Alguien comentaba aquí, tal vez no somos hijos de las estrellas, pero de seguro somos hijos de las palabras. Y también somos hijos de las estrellas, porque en alguna ocasión alguien dijo, me parece que fue el filósofo Comte, que jamás podríamos saber de qué estaban hechas las estrellas ni tocarlas. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Pues hay análisis espectral de la luz y sabemos cuál es la composición química de las estrellas. Y estamos hechos de la misma materia que las estrellas. De manera que estamos fundidos con ellas. Claro, tenemos un desarrollo específico y dentro de ese desarrollo específico está la historia del lenguaje. Historia que nadie conoce a fondo, que tiene 1000 matices, pero de la cual provenimos. En muchas ocasiones nos expresamos sin saber cómo ni por qué, porque las palabras nos hablan. Y por eso la lucha es como la lucha digamos, inútil, pero necesaria para tratar de dominar esto que a veces nos domina. La lucha de todos nosotros para entender, para acercarnos más a las palabras, ¿es la lucha que tiene un poeta? Sí. ¿Es igual? Sí. Hay grandes pensadores que dicen que la poesía nace en el momento en que al poeta no le basta la expresión habitual, en los momentos de una profunda crisis, si está sumido en un dolor que no puede expresar sino con formas nuevas. La poesía, el nombre mismo lo indica, es creatividad. Pero yo te puedo decir, cualquier hombre, cualquier mujer, al responder una pregunta que se le hace, está inventando una respuesta nueva. El hombre es creador por excelencia. Y por eso yo en muchas ocasiones he dicho que la ciencia, pues, no es idea mía original, ¿no? Por supuesto, que ni la ciencia, ni la filosofía, ni la poesía se pueden enseñar. Tú conoces una técnica, manejas un método, pero nada más. La poesía es creatividad. El que repite que 2 más 2 son 4 no haces matemáticas. En algunos de tus poemas también dices, odio a las personas indiferentes y a aquellos que mienten al escribir. Bueno, a veces para uno como lector es difícil no caer en ciertas trampas. Bueno, es que también es necesario. Habría que matizar mucho esa expresión. Sí, hay que hacerlo. Hay que matizarla. Por ejemplo, si tú lees este poema famosísimo de Gustavo Adolfo Bécquer, me preguntas qué es poesía y responde finalmente, poesía eres tú. Porque Bécquer considera que la poesía está en los objetos mismos, en la naturaleza, un crepúsculo, una mujer bella, las flores, pero eso se tiene que traducir a palabras. Sí, pero hay una cosa, todos nosotros podemos ver un crepúsculo, pero solamente uno entre millones puede hacer de ese crepúsculo algo absolutamente eterno, si lo puedo decir así. Claro, a través de las palabras. Entonces, ese tú del que hablaba Bécquer, ¿quién es? ¿Tú te has preguntado alguna vez a qué mujer se refería? A todas. ¿A todas? A todas las que se acerquen y lo quieran escuchar. Así es, así es. Pero él inventó esa fórmula. O sea que la poesía no está en los objetos, la poesía no está en la naturaleza. Uno tiene que crear con algo que no está directamente en la naturaleza, que es la palabra. La poesía se ha salvado de algo terrible, la idea de que poesía es todo aquello que se escribe con palabras rimbombantes, extrañas. De ninguna manera. La poesía está escrita con la lengua de todos y mientras más cercana esté a la lengua de todos, mejor. La poesía, antes se pensaba que había palabras específicamente poéticas. Es lo que te digo. Y ahora ya no. Es decir, te voy a poner un caso. La palabra rosicler nos parece cursi, ¿no? Nos parece cursi. Y sin embargo, Góngora hizo un verso extraordinario con esa palabra. Pero es Góngora. Era Góngora.
en las purpúreas horas, le dice al duque, ven a leer mi poema, en las purpúreas horas que rosas l'alba y rosicler el día. Ahí se desliza la palabra rosicler. Pero ahora ningún poeta me parece que se atrevería a usarla. Alguna vez conversando con Jaime Sabines, comentábamos esto de las palabras y me decía, es muy difícil que tú encuentres en este momento alguien que en la ciudad hable de alborada. No, es una palabra que nadie usa. Bueno, y si tú la usas van a decir, ay, qué tipo tan cursi como habla. Sí. Bueno, es que hemos perdido el contacto con ese color que antes de eso denominábamos del latín con albus. Ya nadie dice, algunos dicen todavía alba, pero por referirse al amanecer, porque el amanecer tiene la albura, la blancura, pero la palabra alba fue sustituida por una palabra que viene del germánico, que es blanca. Pero pasa algo con el habla. Por ejemplo, en el campo o en las ciudades pequeñas, en la provincia, hay un lenguaje muy poético involuntariamente, así es, naturalmente así poético. Es. Un caballo es cuatralbo. Tiene las 4 patas blancas. O en lugar de despertar dices, me recordé. Que es una de las expresiones más hermosas. Hermosísimas. Me recordé de que vivo, me recordé de que existo y me recordé mi historia. Y en tu historia también hay la historia de un grupo de poetas entre los que eras el más joven, que es justamente la Espiga Motinada, los poetas de la Espiga Motinada. El más joven y el que dice, escribo porque me da la gana. Escribo porque quiero. Y no sé de dónde viene todo esto que escribo, no lo sabes realmente. No se sabe finalmente, por más consciente que quiera ser uno de lo que escribe, y hay poetas que son poetas conceptuales y quieren, digamos, adentrarse en el uso y el buen uso de su lenguaje. En muchas ocasiones hay muchos sentidos latentes en la poesía que uno no capta en un principio y que llegan a veces críticos y dicen, es que aquí usted lo que quiso decir es esto. Se queda uno asombrado incluso de la interpretación. Es verdad. No sé si para un poeta, realmente no lo sé, es difícil ver que alguien interprete su poesía. Que diga, yo sé lo que quisiste decir aquí. Se necesita un magnífico lector de poesía, un intérprete que realmente entienda en profundidad lo que el poeta quiso decir. Un magnífico lector de poesía es una especie de traductor. Mucho más que un traductor, es un hermeneuta, es una gente que entra en las profundidades no solamente de lo que está escrito, sino de lo que el poema puede significar, el sentido que puede tener el poema. Hablando de esto, estoy recordando en este momento el último número de la revista de la universidad, llegó justamente cuando venía para acá, y ahí hay un artículo tuyo dedicado a un hombre que amó el arte, la música, la literatura, como pocos, que es Ernesto de la Peña. Un hombre fuera de serie. Exacto. Tenía lo que debe tener un humanista, la capacidad de ponerse en el lugar de los otros y de entender a los otros. ¿No tiene que ser eso un poeta? Por supuesto. Yo llamo a Ernesto de la Peña ahí en uno de los textos un hombre insólito. ¿Por qué era insólito? Era un hombre de una sabiduría como pocos has conocido, que manejaba más de 30 lenguas y sin embargo jamás era pedante. Cuando hablaba con uno lo hacía sentir como si uno supiera lo mismo que él y estamos todos muy lejos de saber ni la 10ª parte de lo que él sabía. Pero era tan agradable en su conversación que te hacía sentir igual a él, familiar a él. Además a todos nos reveló algo a través de sus conversaciones. Extraordinario. Nos dejó algo, nos descubrió una música, un texto, un lugar. Yo ahí creo que dije que en ocasiones cuando oíamos hablar a Ernesto de la Peña parecía como si se hubiera abierto un libro. Hablaba de una manera tan precisa, con tanto conocimiento y con una memoria prodigiosa, que parecía que estuviera leyendo. Estaba leyendo adentro de sí mismo, ¿no? Pero tenía una expresión maravillosa de inteligencia y de inocencia. Y entre los dos una picardía muy especial. Es que parecía un niño travieso, ávido de todo. Cardosa Aragón dice que los poetas son niños traviesos que se caen de las estrellas, ¿es cierto? Me gusta la expresión, no la conocía, pero me parece muy, muy bella. Porque también Cardosa era un niño travieso, tú que lo trataste, lo recordarás que parecía muy introvertido, como que no le interesaban las cosas y de pronto soltaba una carcajada y te daba también una cátedra de lo que un hombre que vivió con los surrealistas, imagínate.
Era un hombre de una sabiduría extraordinaria también. Estoy pensando en cómo van cambiando las cosas, cómo se van heredando las cosas. Volvamos a La espiga amotinada. ¿De qué grupo heredan ustedes? ¿De qué grupo de poetas heredan ustedes? Yo no quisiera ceñirme a la poesía mexicana. El grupo inmediato del que podemos provenir quizás sea el grupo de Taller. Algunas personas nos han querido asociar al grupo de los estridentistas por las preocupaciones sociales que entonces, digamos, hicieron nacer al grupo. Pero yo no lo creo del todo. Los estridentistas fundamentalmente querían innovar a partir de léxico, usando palabras de la modernidad. Y yo creo que la modernidad no está ahí. La modernidad está en el conjunto de lo que tú dices. Entonces, nosotros no venimos tanto de los modernistas cuanto de la gente de Taller. O sea, Octavio Paz, Efraín Huerta, estamos más cercanos a ellos. Pero con el tiempo, uno va decantando también sus raíces. Decías el compromiso social que asumimos los integrantes de La espiga amotinada. Pero en otra parte comentabas, el arte no tiene más obligación que ser arte, punto. Sí, hay que escribir bien. El primer compromiso es con la palabra. Con la palabra y se acabó. Y con uno mismo. Y exigirse lo mejor. Y darle al pueblo lo mejor que uno tiene. Además, ¿cómo hacer una poesía comprometida socialmente sin convertirte en panfletario? Es muy difícil. Es muy difícil. Independientemente del tema, lo que vale es cómo está dicho y si es una novedad realmente. ¿Cuántos poemas de amor conoces? Miles. Y cada uno tiene que decirlo de manera distinta. Y es el mismo amor, y es la misma historia, y a lo mejor es la misma tragedia al final. Pero nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Alguien decía que para escribir la línea de un poema, un poeta tiene que haber conocido muchas ciudades, muchas personas, muchos lugares, saber cómo se abren las flores, cómo vuelan las aves, cosas tan simples como esas. Y luego, a la hora de trabajar, convertirlo en un poema. Un poema que es el producto de una actividad completamente solitaria. Y donde tienes que también saber borrar. Es decir, vale más lo que se quita que lo que se deja. En muchas ocasiones sí. Yo tuve una amistad muy estrecha con un gran poeta refugiado español, Agustí Bartra. Hizo el prólogo de La espiga amotinada. De nuestro primer libro, sí, de La espiga amotinada. Y nos reuníamos 2 o 3 veces a la semana. Yo lo visitaba con frecuencia. Y en alguna ocasión le llevé un poema para que lo criticara y lo leyó. Y la siguiente vez lo volvió a leer, yo lo había modificado. Me dijo, pero aquí borraste algunos versos. Nunca borres, me dijo. Le dije, ¿cómo no voy a borrar? Si no está en la estructura del poema, si el ritmo no me satisfizo, lo tengo que borrar. Le dije, ¿qué tú no borras, Agustí? Jamás, me dijo. Porque él trabajaba el poema primero, durante días enteros, y cuando se sentaba a escribir, el poema estaba cuajado. Bueno, eso es una forma de escritura, pero la mayor parte de los poetas no escribimos así. La mayor parte de los poetas retocamos y reescribimos y cuidamos y borramos. Y finalmente nunca terminan, solo abandonan un poema. Eso es lo que dice Valéry. Sí. Que un poema nunca se termina, se abandona. Y es verdad a veces. Al releerte, ¿te arrepientes de no haber corregido? En ocasiones sí. Dicen que el tiempo es el mejor lector. Y cuando releo mis primeros poemas veo que había problemas de ritmo, había problemas de imagen, había problemas de construcción, que no sé si ahora los he podido superar. ¿Eso cómo se aprende? Años. ¿Leyendo o equivocándote simplemente? Hay que tropezar con muchas piedras para poder escribir un verso memorable. Y equivocarse cada día mejor. Y equivocarse cada día mejor. Creo que vamos a ir a un corte, pero tengo que decir que comienzo a agradecer las voces, la presencia de ustedes a través de nuestras líneas telefónicas. En cuanto regresemos del corte, vamos a dar paso justamente a esas voces que tanto nos encanta escuchar.
Déjeme contarle algo. Siempre que voy a hacer una entrevista me preparo y tomo muchas notas, muchas. Me encanta escribir a mano. Y traigo mis tarjetas, no las uso, pero digo, por si acaso pasa algo, pues ahí tengo un material que me puede servir. Y cuando llegó Jaime Labastida aquí al estudio y vio el altero de papeles que tengo, me dijo muy asustado, qué barbaridad. Todas esas preguntas me vas a hacer. No, por supuesto que no podría hacérselas. Y además, esta es una conversación, no es un interrogatorio, ni mucho menos. Las preguntas van surgiendo. Confesaría, ¿eh? Sí, yo lo sé. Van surgiendo libremente, así mismo como aparece la voz de usted. El señor Roberto Jiménez felicita a la señora Pacheco por invitar al director Jaime Labastida. Tiene gran categoría y personalidad. María Aurora Aguilar Chávez, ¿qué nos dice sobre la editorial Siglo XXI? Pues él es el director que le va a decir, pero ¿quieres decir algo? Yo creo que sí. Bueno, que vamos adelante con la editorial. Y que tiene una historia muy bonita, ¿no? Hermosísima historia, muy larga. Estamos a punto de cumplir, pues, ¿qué? 50 años ya. Pero en cuyo centro hay una persona queridísima, ¿no? Bueno, Arnaldo Orfila, que fue su fundador. Y debo decir que, contrariamente a lo que ha ocurrido en los últimos años, que editoriales españolas han comprado editoriales mexicanas, Siglo XXI ha comprado editoriales españolas. Hemos devuelto las carabelas allá. Bueno, Quijano, así dice nada más, felicidades a Jaime Labastida por su ensayo llamado Propuestas Sencillas, carta abierta a Enrique Peña Nieto, que fue publicado en diciembre en la jornada semanal. Lo felicito por el concepto de todo lo que expresa. Sinceramente merece mi felicitación. Has escrito, y son muy reconocidos, tus ensayos literarios, filosóficos, por supuesto, y tus ensayos políticos. La política y la literatura, ¿cómo se llevan? La filosofía y la política, mejor dicho. ¿Es el mismo lenguaje el que tú usas para hacer los dos ensayos? No. La filosofía exige de uno argumentación, racionalidad, sensatez en todo caso. Y la poesía no, la poesía es fundamentalmente emoción, sentimiento, lo que tú quieras. Puede haber un argumento ahí racional, pero no se desarrolla igual que un ensayo. No, tú me preguntabas la política y la poesía cómo se llevan. Yo creo que se llevan mal. No hay. Yo lo pensé por el contraste que puede haber entre tus ensayos políticos y tus ensayos filosóficos. Bueno, sí he escrito sobre política y sobre todo cuando escribía en el periódico, en el Excelsior y en la revista Siempre, pero por fortuna, hace ya muchos años dejé de hacerlo, también por desgracia debo decirlo. Escribir en los periódicos, tú lo sabes, te da una cierta agilidad, te obliga a estar al día, pero yo llegué a escribir en ocasiones hasta 3 artículos por semana. Literalmente me sentía condenado a galeras, porque no eran artículos de 1 o 2 cuartillas. El artículo, digamos, en Excelsior. ¿En la primera plana? En primera plana eran 6, 7 cuartillas. En fin, escribir, estaba condenado a galeras, literalmente. Y entonces no podía hacer ensayos de más aliento ni poesía. Durante todo ese tiempo casi no escribí poesía, casi no escribí ensayos de carácter más profundo. Es decir, perdón, que el periodismo es en cierta forma enemigo de la literatura, y si no en general de la literatura, de la poesía. No lo creo del todo, pero por lo menos en mi caso, sí, esta constancia. Un día me dijo Tito Monterroso, ¿cómo es posible que hayas escrito a lo largo de tantos años un artículo semanal? Yo solamente pude resistir 2, porque durante toda la semana no hacía otra cosa más que pensar en el tema de lo que tenía que escribir. Bueno, escribir 3 artículos a la semana para mí fue muy pesado. Sí, pero te dio un contacto con la gente que a lo mejor no tuviste con la literatura. Por supuesto, es otra dimensión. Y me dio agilidad en la forma de escribir, me obligó a terminar, así eso, como se dice, un poema se abandona. Aquí no. Yo tenía que entregar los artículos, como tú lo sabes perfectamente bien, un día y a una hora determinadas. Pero a partir de ese momento me dio, cuando dejé de escribir en los periódicos, y de esto hace más de 12 años, me dio la oportunidad de hacer otras cosas. Entonces, después de haber terminado mis estudios de doctorado, 30 años atrás, escribí un libro con el cual me doctoré. Presenté sobre Descartes, ¿no? Ahora sobre la construcción del sujeto científico. El primero, de licenciatura sí, y maestría, fue sobre Descartes, pero este otro fue un libro mucho más orgánico y más ambicioso que terminé, que pude hacer
finalmente. Y después de haber dejado de escribir en los periódicos, he escrito 3 libros de poesía, lo que antes no había podido hacer. El último es extraordinario, me lo acabas de entregar, no lo he leído, pero había oído hablar de él. Es un poema, pues, prácticamente de un solo aliento, digamos. Sí, es un libro breve y es un poema extenso. En el centro del año, y por esto recibiste el premio. Sí. Imagínate. ¿Cuál es el centro del año? No tiene centro el año. Esa es la paradoja, digamos, del libro. Año, tú lo sabes bien, es el círculo, y en el círculo se confunden el principio y el fin. Entonces, cualquier día es el centro del año. Empieza el poema con el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, sigue es un poema largo, sigue con un descanso. Un solo poema. Realmente es un solo poema dividido Sí. en 5 cantos. El primero es el solsticio de invierno, el segundo, muy breve, es el equinoccio de primavera, el tercero es el solsticio de verano, el cuarto, también muy breve, es el equinoccio de otoño, y el final es en el centro del año. Una especie de recapitulación de todo lo que se dice. Pues te agradezco que lo hayas traído y me gustaría saber si está a la venta al público, tal vez le interese saberlo. Sí, ya está a la venta. Es Editorial Siglo XXI. Sí, de siglo XXI. ¿Qué situación tan especial la tuya? Tienes, dije al principio, una relación profunda, total con las palabras. Las desmenuzas, las utilizas, las rechazas, las cambias, las alteras y luego las proteges. Eres una especie de notario de las palabras en cuanto presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, las academias no protegemos la lengua la protegen los hablantes. Lo que hacemos en las academias es... Levantan registro. Sí, pero es lo que ha construido el pueblo. Es el pueblo el que habla. Y nosotros nos debemos a lo que el pueblo dicta. A veces nos dicen, ¿por qué la academia no registra tal cosa? ¿Por qué la academia no dice tal otra cuestión? Porque la academia no es normativa. De todas las secciones en que está dividida la gramática, la única parte de la gramática que tiene normatividad es la ortografía. Y ahora hubo un lío hace 2 años por el cambio de la ortografía. Que nosotros no aceptamos. La eliminación de ciertos acentos en los pronombres, creo que eran, ¿no? Todas las academias, las que pertenecen a la Asociación de Academias, aceptaron la norma establecida por la Real Academia, menos la nuestra. Y finalmente quedó como potestativo. Nosotros triunfamos. La Academia Mexicana triunfó sobre las otras academias. Es potestativo, quiere decir que se puede o no acentuar solo, por ejemplo, cuando es el solo adverbial. Nosotros, es importantísimo nosotros lo acentuamos, sí, para diferenciarlos del sustantivo, de la soledad. A ver, tú decías... Y también acentuamos los demostrativos. En México es la norma acentuarlos. Tú decías que el pueblo hace el idioma. Así o es. Los giros del lenguaje. Se usa mucho ahora decir el día de hoy. Creo que es innecesario decir el día de hoy porque hoy es el día de hoy. Pero todo mundo lo dice ya. O al interior de... Eso está mal. Es en lugar de entrar interior. O entrar a... Se debe entrar en, y es en el interior de. Pero en México la gente se acostumbró a decir, me senté en la mesa. No, a la mesa. Te debes sentar a la mesa, porque si te sientes en la mesa es encima de ella. Y la eterna discusión de dame un vaso de agua o dame un vaso con agua. Eso es correcto de las dos formas. Eso es correcto de las dos formas, porque se entiende. Pero es el pueblo el que hace la ¿Cuánto lengua, tiempo pasa entre que una palabra, una expresión empieza a circular entre el pueblo y llega a convertirse en norma fijada por la academia? No es norma fijada por la academia. La academia recogerá la acepción que tiene esa palabra. ¿Y cuándo? Cuando está extendida en el tiempo y extendida en la geografía. Si el pueblo la usa, por ejemplo, hay palabras que solamente se usan en una determinada región y que dicen, ¿por qué no recogen tal palabra que ahora usan todos los muchachos? Al cabo de 5 o 10 años ya dejaron de usarla. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, todo el mundo decía, se vació. ¿Te acuerdas? ¡Qué vaciado! Se fue hasta la cocina. ¿Quién usa ya esas expresiones? A veces. Muy pocas. Los que no nosotros los viejitos. Pero ya no me incluyas. Bueno, yo. Ese es tu asunto. Pero la mayor parte de los muchachos ya no la usa. Pero mira, se usaba hace mucho tiempo chévere. Chévere. ¿Y se ha vuelto a usar? Sí, es probable que vuelva una palabra. Tú, en un diccionario que quiere recoger... Gacho.
Sí. volvió a usarse. Claro, en un diccionario que quieres conocer el sentido, la acepción que tuvo esa palabra o que tiene esa palabra, la debe recoger, pero en un diccionario de uso quizás ya no. Entonces hay muchos tipos de diccionarios. Por ejemplo, la Real Academia se ha dedicado desde hace muchos años a hacer lo que ellos llaman CORDE, el corpus diacrónico del español, o sea, cómo ha evolucionado el español a lo largo de la historia. Y ese CORDE se refiere fundamentalmente al español peninsular. ¿Qué es lo que nos estamos proponiendo ahora en la Academia Mexicana? Hacer el estudio de la evolución del español en toda América. Y este programa lo hemos llamado Cordiam. Lo hace Concepción Company, que es una extraordinaria lingüista. ¿Qué es lo que incluye el Cordiam? ¿Qué significa Cordiam? Corpus diacrónico y diatópico del español de América. Las palabras suenan muy rimbombantes, ¿sí? Y dices tú, ¿qué es esto? Es muy sencillo. Desde diatópico en los diversos lugares, desde Argentina y Chile y Uruguay hasta México, Estados Unidos y el Caribe. Y diacrónico desde 1496, que tenemos los primeros documentos, hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué se propone la Academia Mexicana hacer este trabajo en colaboración con una serie de investigadores de toda América? Porque el 90% de los hablantes del español está en América, no está en España. Somos 400 millones de hablantes del español. Yo creo que ya mucho más. Hablaste de se España. Habla casi de 500 millones de Yo te quiero comentar algo que salió en el periódico que seguramente has leído. Víctor García de la Concha, el expresidente de la Academia Española de la Lengua y el director del Instituto Cervantes, dice que el florecimiento del español no data de la colonia, data de la independencia. La razón que da es que durante la colonia a los frailes no les interesaba enseñar el español a los indígenas, sino aprender las lenguas indígenas para indoctrinarlos. Bueno, hay que matizar mucho eso. Mi buen amigo Víctor García de la Concha tiene una visión muy clara y él sostiene con razón esto que te acabo de decir. La riqueza mayor del idioma español se encuentra en América y por eso el Instituto Cervantes quiere venir a América. Y él, debo decirte que es uno de los primeros, yo creo que fue el primero o el segundo, de los directores de la Real Academia Española que en funciones vino a América. Hizo, no sé si 20 o 30 viajes en los 12 años que fue director de la Real Academia Española, lo que no habían hecho los otros, estaban metidos allá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, hubo muchas órdenes de parte de la corona para obligar a los amerindios a aprender el español. Se toparon con una barrera infranqueable. Se dieron cuenta entonces muchos de los misioneros que era preferible que ellos aprendieran las lenguas. Y entonces tenemos más de 300 gramáticas y lexicones, nada más del caso de la Nueva España. De la Concha dice también que gracias a los frailes hubo esos libros, que ellos registraron y protegieron las lenguas indígenas. Es verdad. Le hemos hecho más daño a los mexicanos que los españoles a los pueblos indios, porque hemos destruido más desde la independencia las comunidades indígenas, los mexicanos, que antes la corona española. No, quizás no lo queramos reconocer, pero es así. Sin embargo, lo que es necesario reconocer es que el 90% de nuestra población en México habla español y que la lengua común, la lengua franca en la que se pueden comunicar todos los pueblos amerindios en México y en general en América es el español, no es el quichua, no es el purépecha, no es el náhuatl, no es el maya, es el español. Eso te lo dice incluso Rigoberta Menchú. Ella, para sí, poner... que Guatemala es también mayoría... es plurilingüe. Sí. El 40 o el 50% de la población habla una lengua maya, pero son 9. Ella, para poder hablar con todos, ¿qué aprendió? El español. El español es la lengua que nos comunica entre nosotros, nos comunica con los hablantes del otro lado del Atlántico y algo más importante, nos comunica con el mundo entero. El español es una lengua universal. Y esto es lo que debemos rescatar. ¿De esto hablarán los maestros con los alumnos, con los niños sobre todo? Tengo el temor de que no. Me parece que no. Mira. Es algo de lo que deberíamos sentirnos tan orgullosos. Bueno,
y de lo que ha dado la lengua. Bueno, Sor Juana, nada más. Bueno, a ver, por ejemplo, uno de los que envían un mensaje felicita la carta que le dirijo al presidente Peña Nieto. Al conversar con él le dije que me parecía absolutamente necesario que México al fin tuviera una lengua oficial. Si yo te pregunto a ti, o le pregunto a los compañeros que están en el estudio, ¿cuál es la lengua oficial de México? Seguramente van a responder que es el español. Seguramente sí, ¿no? No tenemos lengua oficial. ¿Cómo es posible que el primer país... ¿Por qué? Ahora te voy a tratar de dar Bueno, causas sigue, posibles. sigue, porque está muy interesante. Somos el primer país de hablantes de la lengua española. De esos 450 millones de hablantes del español, 1 de cada 4 es mexicano. El 25% de los hablantes es mexicano, de ascendencia mexicana. ¿Y por qué no reconocemos el español como nuestra lengua materna? Algunos dijeron durante un tiempo que nos la habían impuesto en la conquista. Perdón, eso no es verdad. Yo prefiero, claro, suena un poco violento lo que voy a decir, pero hay que vernos no solamente como víctimas de los españoles que vinieron y nos conquistaron, sino que también vinimos en las carabelas con Colón y entramos a saco en Tenochtitlan con Cortés, porque hablamos español y tenemos un régimen de pensamiento occidental. O sea que somos españoles occidentales del extremo occidente. Entonces, el problema es que al lograr la independencia, México se quiso diferenciar por completo de España. Quisimos hablar entonces la lengua nacional, hablamos de literatura nacional y dijimos no queremos saber nada con los españoles. Pensé en eso. Antes se decía lengua nacional y se entendía que era lo que hablábamos los mexicanos. Exactamente. Pero yo, fíjate, en España se dice que se habla castellano. Hubo una polémica desde Nebrija y antes. ¿Qué lengua es la que se hablaba? Se hablaba castellano, se impuso Castilla. Se impuso Castilla a los demás reinos feudales de la península y finalmente el castellano se instala la corte en Madrid y el castellano se impone. Pero en España se habla castellano. Incluso la primera gramática de una lengua moderna la hizo un peninsular, Elio Antonio de Nebrija, y la llamó así, Gramática sobre la lengua castellana. A ver, ellos dicen... En el momento en que llegaron los españoles a América, ¿se hablaba el mejor español? El español está en evolución. Y si tú ves cómo se formó el español, se formó recogiendo miles de palabras, ciertas estructuras, no solamente del latín, del griego, de las lenguas que estaban ahí, del celta, del ibero, llegaron los cartagineses. El español no es castizo. Bueno, 7 siglos de dominación árabe nos dan el 10%, el 15% de las palabras de nuestra lengua viene del árabe. Alguien podría mandarte una pregunta que dijera, señor, ¿cuál es la diferencia entre el castellano y el español? Ahí va. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo creo que el castellano es un dialecto del español, porque el castellano es la lengua que hablan en España. Y por una razón política. ¿Es un dialecto del español? Sí, por una razón política, Cristina. Porque los gallegos, los catalanes, aún los valencianos y los vascos dicen que tan español es esa lengua como el castellano. Que entonces en España se habla castellano. Y yo les he dicho, en América hablamos español. ¿Por qué? Porque algunos sostienen que el castellano se volvió español con la unión de los 2 reinos de Aragón y Castilla. Pero eso se deshizo al poco tiempo y se volvió a unificar con Carlos V. Pero había un dialecto aragonés y un dialecto castellano y el de Castilla la Vieja y el de Toledo y se peleaban entre ellos. Pero finalmente se impuso el de Castilla y es el castellano. Pero ¿en qué lengua se entendieron los peninsulares que viajaron a América? No se hablaban en vasco. No se hablaban en catalán, no se hablaban en gallego, se hablaban en español. Por eso, al cruzar el Atlántico, el castellano se volvió lengua universal, se hizo español. Ese es mi criterio. No sé si me he explicado lo suficiente. Sí, muy bien, pero también tengo que darle paso a nuestros amigos. Yo te estoy acaparando, pero también quiero que oigas lo que te dicen quienes nos acompañan. ¿Qué no es la palabra? Te pregunta la señorita Patricia Campin. El vacío, el silencio.
Pero aún para designar el vacío necesitas una palabra. La palabra puede ser todo, salvo la realidad. Hay que llevar la realidad a las palabras. A veces mientas cosas que no existen. Por ejemplo, digamos, mucha gente cree que las palabras son como etiquetas puestas a las cosas. Y hay cosas que son abstractas y que el hombre ha inventado. Incluso esta palabra, abstracto, no corresponde con un objeto tangible, es un producto del pensamiento. De manera que, ¿qué no es la palabra? Es que todo lo que existe y lo que no tiene que ser nombrado. O tiene que ser vacío, interpretado. Silencio, muerte, todo. Por supuesto, nada. Y además, oyes la palabra nada y te imaginas la nada, te lo imaginas perfectamente. Claro. Bueno, cero. Es una expresión que viene de la India y nos llega a nosotros a través de los árabes. Bueno, y luego se transforma en cifra. Y bueno, en fin, ¿para qué vamos? Por ahí hay muchísimas cosas. Es maravilloso. Hablar del idioma es maravilloso. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Es como un árbol al que le nacen ramas todo el tiempo. La lengua está en continua evolución y la hacemos todos los días, todos los que hablamos, y la transformamos al propio tiempo que tiene estructuras muy estables. Hay una transformación que la está deformando, la está limitando. Está circulando un nuevo lenguaje, digamos. ¿Pero por qué deformando? La está reconstruyendo de una manera diferente. No, digamos, no hay que tener miedo a la evolución del lenguaje. No, pero hay una estética, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Y hay una estética y una lógica. Sí. Fíjate, incluso lo que significa... Lógica es importante. Claro. Lo que significa ortografía. La correcta, la recta manera de escribir, de reproducir lo que está, lo que en principio, como es la palabra, no es gráfico, va por el aire. Homero habla de las aladas palabras. ¿Por qué aladas palabras? Porque salían, dice, del cerco de los dientes. Es decir, no estaban escritas, Homero no escribió. Entonces, aquello que dices tiene que ser transformado en signo, en un signo gráfico. Y hay muchas formas de Ahorita establecer pensé en signo que gráfico. las palabras vuelan y los poetas o los escritores en general lo que hacen es perseguir esas aves y plasmarlas en la página. Pues sí. La experiencia de la lectura es importante. Me parece que estamos fallando. Y tú estás en un comité de apoyo a la lectura, ¿no es así? ¿O estuviste? Estuve en un programa. Yo creo que es necesario seguir con esas ideas. Es necesario que la Secretaría de Educación Pública fomente de una manera cada vez más amplia la lectura, quizás haciendo cosas muy sencillas, dejando de dar clases. ¿Cómo? Haciendo que los muchachos y los profesores de manera conjunta lean en el salón de clases libros distintos y hablen sobre esos libros. No te quiero decir que los discutan, que hablen sobre esos libros 1 hora diaria en lugar de... 20 minutos. En lugar de nada, porque ahora nos... Es que hay un programa de leer 20 minutos, me parece muy bien, por algo Pero se nada empieza. más en el Distrito Federal, impulsado por Felipe Garrido, como si fuera una especie de oración matutina. Pero yo lo que digo es que hay que leer, y leer a fondo, y hablar con los muchachos. Llega un niño, imaginemos, llega un niño y se te queda viendo y dice, oiga, señor, ¿por qué es importante leer? Porque eso es lo que te va... Porque a mí me gusta más, te va a decir, ver la tele, jugar con el Nintendo, estar con el teléfono de mi Sigue mamá. haciéndolo, pero al propio tiempo haz esto. La palabra te va a abrir una nueva dimensión en tu cerebro y te va a establecer una nueva relación con el mundo y con los demás personas. Pero además te permite precisar lo que sientes y lo que piensas. Claro, te desarrolla inteligencia y te desarrolla sensibilidad. Y escribir las palabras es tan bonito. Claro. ¿Te acuerdas cuando hacías palitos y ovalitos en tu escuela? Mi letra siempre ha sido fatal, pero de todas maneras es necesario hacerlo. ¿Cómo se llamaba tu escuela, aquella donde hacías tus ejercicios de primaria? Estaba en Sinaloa, ¿no? Sí, claro. Sí, yo estudié en Sinaloa, desgraciadamente en muchas y muy diversas escuelas. Los 6 años de educación primaria los hice en 4 escuelas diferentes. ¿Por qué? Pues porque me enviaron a Guadalajara mis padres un tiempo porque estaba enfermo, regresé en una escuela, luego en otra, en fin, una serie de cosas así.
¿Y empiezas a escribir en ese tiempo? Digo, escribir por juego, lo comprendo. Pues es posible que sí. Por fortuna no queda nada de eso. No, cuando empecé a tener trato con mis amigos en la preparatoria, parte de los cuales formaron el grupo de la Espiga Motinada, y con profesores maravillosos que tuvimos en la escuela preparatoria, que nos indujeron a la lectura y a la escritura, creo que ahí fue donde se despertó mi intención de escribir. Qué bueno que hablas de los maestros. Yo creo que es una de las figuras más importantes de nuestra vida, de la vida de cualquier persona. El contacto con un maestro es fundamental. ¿Qué te puedo yo decir? Bueno, tú eres maestro. Bueno, fui. Ya hace muchos años que no doy clases, pero uno de nuestros maestros en la preparatoria me obligaron mis compañeros a que yo le mostrara lo que había escrito. No te puedo decir que eran poemas. Tú puedes imaginar esa clase en donde el profesor dejó de dirigirse al conjunto de los demás y solamente se dedicó a hablar con nosotros 3 o 4 de lo que él consideraba mi poesía, y me empezó a decir: usted es poeta, debe dedicarse a la poesía, no piense en otra cosa, en fin. Yo me sentí llevado a otro, que un profesor que ya había publicado libros. ¿Quién era? Gabriel López Chiñas. Y le dedicas un poema, ¿eh? Claro, el primer poema de mi primer libro está dedicado a él. Que apareció en la Espiga Motinada. Poeta zapoteco, autor de cuentos en zapoteco y en español, Vinigulaza, claro. Amigo de Nestrosa, del mismo pueblo de Nestrosa, al que quise muchísimo, el maestro López Chiñas. Entonces, bueno, imagínate un muchacho que azorado. Yo estaba azorado, por supuesto. Fue el primero que pensó que yo podía ser escritor. Bueno, Rosa Guadalupe Mendoza es interesante con el maestro Labastida, nos enseña a ver los personajes de carne y hueso. Es un placer escucharlo en su plática, te dice la señorita Deyanira. Juan Humberto González, excelente la presencia del doctor en el programa y ayuda a rescatar el idioma. Venancio Contreras, agradecerle a Cristina de Jaime Labastida la hermosísima plática de poesía y de cultura. Gracias por tener estos hermosos programas. Estoy emocionada por el programa y felicitaciones a la señora Pacheco. Tenemos muchísimas llamadas que le voy a dar a nuestro invitado de hoy. ¿Me están comentando que me queda un minutito o más? Un minuto nada más. Ah, claro. Este minuto, y si me lo permites, Jaime, yo tengo que mandarle un abrazo a una de las personas más queridas del Canal 11, el ingeniero, el famosísimo, el tremendo y maravilloso ingeniero Olay. Nos conocemos hace mucho tiempo, él llegó a este canal antes que yo. Estábamos recordando aquellos días en que estar en un estudio en Canal 11 era estar con una cámara, con una mesita, con un mantelito. Pero ¿sabe qué? Desde entonces el personal, los compañeros de trabajo eran y siguen siendo maravillosos. Y entre ellos, desde luego, se distingue nuestro compañero Olay, a quien tanto debo y tanto quiero. Muchas felicidades. 43 años. 43 años en el canal. ¿Por qué no lo toma la cámara? ¿Por dónde está escondido? Me tengo que pase ir. Que lo vea la Me cámara. están diciendo, y si ya lo han visto mucho, ¿no sabes? ¿Ah, sí? Nos vemos, Jaime, y nos encontramos gracias, aquí el próximo viernes para seguir conversando. Recuérdese, somos polvo de estrellas y palabras. ¡Qué maravilla!